el serotipo 0,1 pues se va a clasificar en 3 serogrupos con la presencia de acuerdo a los antígenos que obviamente van a ser de tipo somáticos. Y de estos antígenos van a ser dos biotipos que van a ser el clásico y lo que es el COVID. El biotipo clásico va a ser es el que ha sido el responsable de lo que son las primeras pandemias que pues obviamente han tenido casos de sintomáticos y asintomáticos. En cambio el biotipo TOR se ha visto más que todo en las infecciones de tipo asintomático. Y pues el serotipo, el O139, que es la más diversa, sobre todo se ha visto que hay una etapa toxigénica y no toxigénica. Entonces en esto se ha visto que está genéticamente producido más que todo por la cepa por el porcino, que es donde obviamente se ha visto a lo que es el Vibrio cholerae, y se ha visto que se asemeja más el serotipo O139 con lo que es el biotipo TOR. Entonces en la parte laboratorial lo que vamos a ver es esta cepa de lo que es el Vibrio cholerae, ¿no? Con sus diferentes características. En relación a la epidemiología, pues no hay mucho, no hay algo nuevo que se va a descubrir, ya que esto va a afectar a todas las edades, sobre todo a aquellas personas que vivimos en países que estamos en vías de desarrollo, y se ha visto que los más afectados vendrían a ser los niños, sobre todo aquellos que son mayores de 2 años. No, y esto se ha visto que estos niños van a ser capaces de sobrevivir en un estado viable, pero que no se va a poder cultivar. Entonces, esto se ha visto que el Vibrio cholerae va a vivir sobre todo unido a lo que son las algas que se van a encontrar en lo que es en las playas, en los mares y sobre todo en los caparazones de los crustáceos, no de todos esos animales que viven en lo que son los mares, ¿no? Y esto pues obviamente al estar en este medio de lo que son los caparazones, las algas y demás, se dice que existe un medio simbiótico, o sea que van a convivir tanto el Vibrio cholerae como estas especies que le van a brindar un nicho y un alimento para su reproducción de lo que es el Vibrio cholerae. ¿Cómo se lo va a adquirir? Pues prácticamente con la ingesta de lo que es el agua, no estas aguas que ya van a estar contaminadas, sobre todo de lo que son los ríos, los estanques. ¿No? Y algunas personas que entran a los lagos a hacer deportes extremos y demás, o en aquellas personas que tienen pozo y pues obviamente a través de lo que son las tuberías es donde se va a infectar lo que es el Vibrio cholerae. Entonces, si nosotros vamos a consumir el agua que no está hervida, y pues obviamente vamos a lavar las manos en un recipiente con un agua que es de procedencia dudosa, o vamos a almacenar lo que son las aguas en botellas y de esa agua pues se van a hacer refrescos y demás que no van a estar hervidos, pues obviamente ya el daño es mucho mayor del cual uno se lo puede esperar, ¿no? Y es por esta razón que si ustedes recuerdan, más o menos hace unos 15, 20 años atrás, cuando hubo la pandemia del cólera aquí en Bolivia y a nivel mundial, pues nunca podían descubrir por qué los pacientes se contagiaban tan rápido y los fallecimientos eran tan rápidos y progresivos. Entonces se ha visto que han estudiado mucho y resultados de que, como habíamos visto más antes, que el Vibrio cholerae es el que se aloja en lo que es el agua, ¿no? Entonces la gente consumía el agua y pues ahí es donde la gente muchas veces se contaminaba, ¿no? Entonces se ha visto que el agua ha sido el principal actor en toda esta pandemia y endemia que ha habido a nivel mundial. Y es por eso que la gente, en vez de que apareciera un día una persona con cólera, aparecían 20, 30, hasta 100 personas por día con cólera, ¿no? Entonces eso es lo que se ha visto, que sobre todo en los cambios climáticos que afecta lo que es la temperatura en el agua, que afecta el pH, se ha visto que el cambio climático,
se destruyan por lo menos en un 60-70% de estas bacterias, pues prácticamente llegaban a pasar unos 70-80% a lo que es el resto del tubo digestivo, ¿no? Y esto hacía que la infección se pudiera contener mucho más, ¿no? Y algunas veces se ha visto que hay algunas predisposiciones en algunas personas que no hay una causa que nos pueda explicar la progresión que había con esto de la enfermedad del cólera, ¿no? Sobre todo se ha visto en estas personas que enfermaban la forma más grave en el continente asiático, los que tenían sangre del grupo O positivo, ¿no? Entonces se desconoce la razón de todos aquellos que son del grupo sanguíneo O, se desconoce por qué enfermaban estos la forma más grave de lo que es el cólera. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues como toda enfermedad gastrointestinal, van a ver lo que es la diarrea acuosa, va a ocasionar lo que es a consecuencia de lo que es las deposiciones líquidas, que van a ser en abundante cantidad, pues se ha visto que ocasionaba un cierto grado de deshidratación. Y al haber esto podía ser una deshidratación desde la forma más leve hasta la forma más grave. E inclusive, tanto es la deshidratación que en estos casos podría ser potencialmente mortal, ¿no? Entonces, estos pacientes, cuando ya les afectaba demasiado la parte hidroelectrolítica, pues los pacientes fallecían, sobre todo en ambos extremos de la vida. Esta diarrea tiene una característica muy importante, que sobre todo, si bien es fácil de identificar, es más que todo que las heces van a tener el aspecto del agua de arroz, no es más que todo un aspecto blanquecino, ¿no? Y pues esta enfermedad va a hacer que al haber esta deshidratación, si no iniciamos la reanimación hídrica, el paciente se nos va a complicar. Y pues se ha visto esto que, aparte de lo que es la diarrea, el paciente va a presentar náuseas, vómitos, por la pérdida de los electrolitos y de la pérdida del agua, van a haber calambres generalizados. Y pues obviamente si estamos perdiendo líquido por el tubo digestivo, pues obviamente va a haber oliguria, el pulso débil y lo que es la piel. En algunas personas se llega a afectar tanto el sistema, todo este sistema de la deshidratación llega a afectar a lo que es el sistema nervioso central, que les va a producir desde lo que son ansiedad, inquietud, y pues obviamente por lo que es la diarrea, la deshidratación, van a ver lo que es en los tallos, ¿no? Y esto pues obviamente la elasticidad, como han podido ver en pediatría, va a haber una pérdida de la elasticidad de la piel, y la voz, por tanto, que están vomitando los pacientes, llegan a ocasionarse que sea un poco inaudible, ¿no? Y pues obviamente los ruidos y horarios van a estar aumentados. En la parte laboratorial, más que todo, a consecuencia de la deshidratación, el hematocrito viene a bajar, la densidad de la orina se llega a afectar, al igual que lo que son las proteínas totales llegan a descender. Entonces, si el paciente está perdiendo líquido, llega un momento en que al ser tan intensa esta deshidratación va a sufrir un daño a nivel renal y estos pacientes van a ingresar a una injuria renal. Por esta pérdida también de los electrolitos, el paciente va a llegar a una acidosis metabólica con el bicarbonato disminuido, el pH disminuido, pero va a haber un ion gap elevado, ¿no? Y estos pacientes pueden llegar a tener dos cosas, o puede ser una hipercalemia por el estado de la deshidratación, que el potasio va a intentar meterse intracelularmente lo más que se pueda, o al eliminarse el potasio puede haber una hipocalemia. Ambos trastornos, tanto la hiper como la hipocalemia, van a causar arritmias a nivel de lo que es el corazón. Y pues obviamente el sodio también va a empezar a bajar
que van a bloquear el movimiento de los Vibrio cholerae, y esto va a permitir, al bloquearles el movimiento, se va a permitir la confirmación de lo que es el diagnóstico. Y una vez que nosotros hemos aislado la bacteria, ahí ya se trata de un diagnóstico definitivo, pero sobre todo por el cultivo, ya no tanto así por los antígenos. Entonces sí o sí necesitamos hacer un cultivo, y de este cultivo pues obviamente ya es aislar a la bacteria. Obviamente hay algunas pruebas con la amplificación del DNA, con lo que es el PCR, que sí tienen mayor sensibilidad y especificidad. Entonces acá vamos a hacer que se vean más frecuentemente en las heces, pero sobre todo también en la parte de lo que son los ambientes, que es donde los vibrios van a crecer, sobre todo en el agua, en las algas o en aquellos crustáceos que tienen lo que son los caparazones. El tratamiento no hay donde perderse, es una deshidratación hidroelectrolítica. Lo primero que ustedes tienen que hacer es realizar la reanimación hidroelectrolítica, porque ese paciente está viniendo deshidratado por los vómitos y las diarreas. Y pues hay que corregir haciendo una gasometría venosa. Si el paciente tiene una acidosis metabólica, realizar la corrección de la acidosis metabólica, ver cuánto de déficit de potasio, de sodio tiene este paciente, para que se puedan hacer las debidas correcciones de acuerdo, si estamos en pediatría, de acuerdo al peso, y si estamos en adultos, de acuerdo a las fórmulas que ya les han enseñado, ¿no? Si es una deshidratación leve, pues bueno, se le hidrata al paciente y después ya volverá a su casa. Pero hay una parte en la que nosotros tenemos que ver que hay dos fases en la parte de la rehidratación. Una de ellas es la fase de la rehidratación, donde en la parte de los adultos se va a calcular entre 50 a 100 ml por kilogramo hora, que es lo que tiene que entrar la primera parte. ¿Por qué? ¿Por qué tanta cantidad de líquido en esta primera parte? Porque el paciente está, si ustedes quieren, en otros términos, está seco por dentro. Y necesitamos expandir nuevamente ese volumen a nivel intravascular, intracelular. Entonces se le hace esta carga en las primeras 4 horas, que generalmente lo vamos a hacer con una solución Princer lactato. Y pues acá, si bien le estamos sobrecargando de volumen al paciente, pues obviamente cuando se le va a colocar lo que es la vía, se le tiene que colocar también una sonda Foley. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que ver las durezas. Y se tiene que calcular, por lo menos el paciente tiene que tener un ritmo diurético entre 0.5 ml por kilogramo o mayor a eso. Después de que ha terminado esta primera fase de rehidratación, que va a durar 4 horas, ¿no? Y pues obviamente acá no se olviden ir revisando la parte auscultar, la parte de los pulmones, y ver la parte neurológica, porque puede ser que con tanto volumen lo podamos sobrecargar de volumen a ese paciente y pues terminar en un edema agudo del pulmón. La segunda fase es la fase de mantenimiento. ¿Cómo lo vamos a mantener este paciente? El objetivo, prácticamente como su nombre lo dice, es de mantenimiento. Necesitamos hidratar a este paciente de todas las pérdidas que se hayan podido producir, ¿no? Entonces acá vamos a, una vez que el paciente ya no tenga vómitos, vamos a nuevamente a habilitar lo que es la vía oral, ¿no? Entonces vamos a empezar a dar lo que es líquidos de acuerdo a los solutos y a los electrolitos que el agua que se haya podido eliminar a través de lo que es el intestino. Entonces vamos a ver que, como ustedes saben, hay diferentes soluciones, diferentes sales de hidratación, desde las que nos ofrecen en farmacias o algunas caseras
paciente venía era la disminución, la frecuencia de las deposiciones líquidas y dábamos algún tipo de loperamida y demás. En este caso, lastimosamente, no se recomienda lo que es el uso de antiespasmódicos, ni loperamidas, ni defenexolatos, ¿no? Porque estos van a hacer que se retenga las deposiciones, y en las deposiciones están en el vidrio coleral, ¿no? Entonces lo que necesitamos es eliminar todo ese vidrio coleral que lo está haciendo. Obviamente sí podemos dar algún tipo de analgésico, sí. Antieméticos no. ¿Por qué? No ser antieméticos porque vamos a aumentar lo que es el tránsito intestinal y pues obviamente vamos a acelerar nuevamente la frecuencia de las deposiciones. Entonces, como ustedes ya saben que por la parte de lo que son las heces en un adulto, no solamente en el cólera, se elimina lo que es sodio, cloro, potasio y bicarbonato, ¿no? De acuerdo a estas pérdidas, ustedes ya han debido ver la composición de los diferentes suelos de soluciones parenterales que nosotros tenemos. Y pues habíamos mencionado que uno de ellos es el bifenlactato. Si ustedes se dan cuenta, en relación con las heces, van a tener casi el mismo sodio, que es 130 milequivalentes, el cloro 109 y el potasio 4 milequivalentes, acompañado de lo que es el bicarbonato de 28 y lactato de 200, tiene una osmolaridad, de 271. Entonces el bifenlactato se asemeja un poco más a lo que es la parte que nuestro organismo tiene, ¿no? Y obviamente nos va a ayudar a expandir lo que es el volumen. Pero si es que no hubiera bifenlactato en la institución, pues obviamente se va a utilizar lo que es la solución salina. Si ustedes recuerdan, tanto sodio como cloro van a tener 154 milequivalentes de la solución fisiológica, y pues eso va a llevar a una osmolaridad de 308, ¿no? Entonces, que también nos va a favorecer. Ahora, ya hemos hablado mucho de lo que son las soluciones por vía oral. Pues hay diferentes soluciones que pues obviamente según la Organización Mundial de la Salud pues nos ha salvado, sobre todo lo que es la parte de la prehidratación oral, ¿no? Que generalmente se lo prepara con 90 milequivalentes de sodio, 80 de lo que es cloro, 20 potasio, 10 bicarbonato, glucosa 111. Todo esto haciendo una osmolaridad de 311, que se va a asemejar un poco más a lo que es la parte de la osmolaridad en el organismo. Pero también existe una solución de rehidratación oral baja en osmolaridad, que igual se ha recomendado por lo que es la Organización Mundial de la Salud, y pues donde se ha visto que el sodio viene siendo de 75, el cloro de 65, potasio de 20, bicarbonato 10, glucosa 75. Entonces, haciendo una osmolaridad, si ustedes se dan cuenta, es muy baja, de 245, ¿no? Y las salas de rehidratación oral que están hechas a base de agua de arroz, es un poquito más, la osmolaridad sube un poquito más que la baja en osmolaridad, donde acá el sodio va a ser de 90 milequivalentes, el cloro de 80, potasio 20, glucosa 10, bicarbonato 10, y esto hace una osmolaridad de 270. Entonces, si ustedes revisan toda la parte de todas las soluciones parenterales que se tienen, cada solución tiene su propia composición. Van a ver el cuánto de sodio, cuánto de potasio, cuánto de dextrosa y todo lo demás tiene cada solución. Y eso les va a servir en el resto de su vida. Tienen que saber cuál es la composición del bifenlactato normal, del bifenlactato, de la solución fisiológica, la dextrosa que viene en sus diferentes porcentajes, cuántos gramos de dextrosa tiene una solución dextrosa al 5, al 10 y al 50%, cuál es la composición de una solución glucosalina. Porque no a todos los pacientes le van a colocar la misma solución, ¿no? Entonces tienen que ver de acuerdo al estado del paciente que obviamente ustedes van a tratar.
agua que sea casi por lo menos el 80-90% potable, que los tratamientos que se le va a dar a esa agua sea lo más asegurada posible para evitar nuevas contaminaciones de lo que es el cólera, ¿no? Y sobre todo, lo que nosotros tenemos que hacer es hervir de una forma segura lo que es el agua, ¿no? Si se vive en zonas alejadas donde no hay alcance de lo que es el agua potable y se tiene lo que es un pozo y demás, pues obviamente hay que añadir lo que es el cloro, viendo todas estas partes de lo que es tal vez colocar algún filtro con algún tejido de